Vamos a esta sección tan importante que es cómo conocer mi don espiritual. Y es una pregunta que todo creyente, donde uno ha ido a dar este seminario sobre dones, se pregunta, ¿cómo conozco mi don espiritual? ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo descubrir el don que Dios me dio? Sin duda, recién en las secciones anteriores hablamos de los 15 dones que describimos en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ir al paso siguiente. Cómo Dios me revela, cómo yo descubro este don para poderlo servir de mejor manera. Así que vamos a ir a las Escrituras y vamos a ver 4 formas de cómo Dios nos muestra el don espiritual que nosotros tenemos. El primer camino que el Señor nos muestra es la comunión con Él. Tener comunión con el Señor. Dice en Lucas capítulo 5, verso 10, dice la Escritura que el encuentro de Jesús y Pedro, en esa comunión, en ese relacionamiento, Jesús le reveló el don de evangelista que Pedro tendría. Y le dijo de esta manera, desde ahora serás pescador de hombres. Fue el mismo Señor que le comunicó a Pedro que sería un pescador de hombres, un evangelista. Así que debemos mantenernos en comunión con el Espíritu Santo para que Él nos revele lo que el Padre nos ha concedido en Cristo Jesús. Y esta escritura es clave. Primera de Corintios capítulo 2, verso 12. Corintios capítulo 2, versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea que en la comunión con el Espíritu Santo puedo recibir la confirmación del don que el Señor me ha entregado para mejor servicio a Él. También en la Escritura, el relato de Samuel, el profeta Samuel, en Primera de Samuel capítulo 3, versículo 3 al 10, nos habla que el Señor le mostró a Samuel que él sería profeta, que él tendría este don, esta unción para poder edificar a todo Israel. Así que la comunión con el Señor es el primer camino que todo creyente tiene que transitar. En la oración, en ir preguntándole al Señor, y sin duda el Señor mismo, el Espíritu Santo, te lo puede hablar y confirmar a tu propia persona. También el segundo camino es a través de los enviados del Señor. Y cuando hablo de enviados del Señor, hablo de personas que traen un mensaje para guiarte a la función, al don que Dios te ha equipado para que lo ejercites y para que puedas caminar en el destino en Cristo Jesús. Y esto lo vemos muy claramente en la vida del apóstol Pablo, llamado Saulo. En Hechos capítulo 9, verso 6, nos habla del encuentro del Señor Jesucristo con Saulo de Tarso. Y en ese encuentro Jesús le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Eso quiere decir, Jesús sabía el plan que tenía para Pablo, pero hay un modo de hacerlo del Señor en su reino que muchas veces nos comunica lo que debemos hacer a través de sus enviados. Y luego posteriormente el Señor Jesús llamó a Ananías, un discípulo, y lo envió a Saulo para que Saulo conociera para qué Dios lo había llamado. Y lo dice en Hechos capítulo 22, versículos 12 al 15, que entonces Ananías fue a Pablo contando su testimonio, y le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, dice, y para que serás testigo a todos los hombres de lo que has visto y has oído. O sea que Dios usa a otras personas para identificar, quizás mentores, líderes, pastores, hombres y mujeres maduros, que van a poder identificar lo que hay en ti. A veces quizás uno no lo ve, pero el Señor usa personas para que te señalen una capacidad que Dios te ha dado para poder desarrollarla y servir mejor a nuestro Señor Jesucristo. El tercer camino para conocer mi don espiritual es sirviendo al Señor en lugares donde tengo oportunidad. Y acá es clave que tengamos una disposición de servicio como el Señor Jesús también lo tuvo. Y un ejemplo claro de esto fue Felipe, aquel hombre que fue llamado a ser diácono en un momento, quien comenzó sirviendo en donde había una oportunidad. Lo dice allí en Hechos capítulo 6, verso 8, que desde el momento que Felipe fue llamado al diaconado, él ya estaba preparado para servir.
él era un hombre lleno del Espíritu Santo, pero estaba dispuesto a servir. Y sabe, este Felipe no fue en el primer momento que se dijo: Felipe, serás un evangelista. No, Felipe transitó el camino del servicio y él aprovechó las oportunidades de servicio. Yo le digo a todos: aproveche la oportunidad de servicio que tiene en su iglesia local o en diferentes lugares. Tenemos que aprovechar los lugares de servicio. Cuando se da una oportunidad, hagamos como Felipe, que Dios lo llevó luego en un proceso para conocer que Dios le había dado el don de ser evangelista. Y sin duda que Felipe estuvo dispuesto a servir. En otra instancia hablaremos de cómo descubrir el llamado específico a través de la vida también de este hombre llamado Felipe, que comenzó sirviendo en la oportunidad que tuvo. Así que tú, si quieres conocer tu don espiritual, uno de los caminos es el servicio en aquello que tengas oportunidad. Y el cuarto camino que Dios usa para que conozcamos nuestro don espiritual es a través de la imposición de manos, es a través de que alguien más ministre nuestra vida. Y el apóstol Pablo lo habló claramente a Timoteo, allí en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 14, y también en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 6. Y dice así la Escritura, Pablo hablándole a Timoteo como él descubrió el don que había en él. Dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y en la otra escritura que mencionábamos, Pablo le dice de esta manera: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Así que este medio que Dios usa a través quizás de una palabra profética o de palabra de ciencia, para que tú conozcas el don que Dios te ha regalado para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que estos son los diferentes caminos que Dios usa para que nosotros conozcamos el don espiritual o los dones espirituales que Él nos ha equipado. La comunión con Él a través de enviados a nuestra vida, sirviendo en lugares donde tenemos oportunidades o cuando nos ministran en oración, como le sucedió a Timoteo, que le fue revelado el don que había en él. Así que si querés conocer tu don espiritual, camina en esta enseñanza que sin duda el Señor te va a mostrar lo que Él te ha equipado para su servicio.